El Holocausto es tan inmenso que no puede llegar a entenderse en su totalidad. Por ello debe entenderse en su especificidad. Imagen a imagen, hecho a hecho, momento a momento, historia a historia. Tenía miedo. Sabía que en cuanto atravesara aquella puerta, la única salida sería la cámara de gas. Es más interesante ver lo específico dentro de un contexto más amplio. Para transportar a 1000 personas, hacen falta al menos 25 vagones de carga. Si se estudia cada fotografía, En las fotografías se ve el marco de la ventana y al fondo cómo quemaban los cadáveres. si se estudia cada documento, No había un solo sector de Alemania que no estuviera implicado. Abarcaba todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad. Los nazis introdujeron un concepto nuevo y revolucionario en este mundo. Introdujeron una nueva posibilidad. La posibilidad de eliminar toda una etnia de la faz de la Tierra. ¿cómo dar relevancia al Holocausto en el siglo XXI? Mi mayor sueño sería que fuese irrelevante. Viaje al interior del Holocausto. Creo que lo que más le cuesta a la gente asumir del Holocausto es cómo pudo un grupo de personas ser tan odiado y considerado tan peligroso como para llegar a la conclusión de que debían ser eliminadas de la faz de la Tierra. Para entender el Holocausto, tan solo hay que entender 6 palabras. Definición. Expropiación. Concentración. Einsatzgruppen. Deportación. Campo de exterminio. Definición. Normalmente definimos a los judíos en base a su identidad, a sus tradiciones y a las creencias que rigen sus vidas. Los alemanes definían a los judíos biológicamente en base a la religión de sus abuelos. Cuando el régimen llegó al poder, en enero del 33, parte del movimiento nazi, la parte más agresiva, radical y extrema, quería eliminar a los judíos de inmediato. Lo que hicieron fue empezar a legislar contra ellos. Y rápidamente fueron expulsados, no solo de la administración pública, también de otras áreas de la sociedad donde había muchos. La enseñanza, las universidades, profesores, abogados, médicos. El clímax de este primer periodo de legislación fueron las leyes de Nuremberg. Se dictaron para determinar oficialmente la ciudadanía de Alemania, como decía su título, quién era ciudadano y quién no. Pero lo que hacían era definir quiénes no eran ciudadanos. Los únicos definidos como no ciudadanos de Alemania eran los judíos. Para los hombres, los judíos fueron obligados a añadir el nombre de Israel, y Sara para las mujeres a mediados de 1938. En otros tiempos de la historia, los judíos pudieron convertirse, pudieron ocultarse asumiendo las costumbres del país anfitrión. Pero bajo la teoría racial del periodo nazi, los judíos eran judíos por la sangre que corría por sus venas.
Daba igual lo que tuvieran en la mente o el corazón. Lo único que importaba era su sangre. Así que el postulado máximo de esta teoría era que para eliminar judíos no valía la conversión, como hicieron durante la Inquisición. La única solución era matarlos. Existen innumerables pruebas documentales, desde libros escolares para niños hasta películas, y todo tipo de material nazi que no siempre estaba relacionado directamente con los judíos o podía estarlo, pero formaba parte de su concepción del mundo. Un mundo en el que los judíos no tenían cabida y eran considerados prácticamente antihumanos, antialemanes, antiarios. Desempeñaban un papel negativo y por ello tenían cabida, hasta que decidieron que estaban de más. Expropiación. La confiscación de las riquezas judías, la incautación de las propiedades judías, el registro de todos sus bienes, la prohibición de comprar casas. Cuando los judíos eran desahuciados, otras personas se mudaban a sus casas y se adueñaban de sus negocios. En cierto modo, la población local comprendía que aquella gente no iba a volver. No preguntaban el motivo por el que los legítimos dueños no iban a regresar, pero sabían con certeza que no lo harían. Uno de los objetos alemanes del museo más impactantes para mí es un juego llamado Juden raus, Judíos fuera. Es un juego que se creó en Alemania en 1936, el mismo año en el que nació el Monopoly en Estados Unidos. En la caja dice que es un juego para personas de entre 8 y 99 años, así que toda la familia podía sentarse alrededor de la mesa para jugar. Contiene piezas y un dado que hay que tirar para ir avanzando por el tablero e ir recogiendo cosas. Aquel que más puntos suma gana. ¿Qué puntúa? ¿Cuántos judíos has expulsado de tu país? En una ocasión encontré un documento. Era una carta de una mujer no judía dirigida a su suegra sobre la noche de los cristales rotos, el pogromo de noviembre. Al principio de la carta, parece sentir lástima por los judíos, porque relata lo que le sucedió y cuenta cómo los nazis llegaron y arrasaron sus viviendas y todo lo demás. Pero luego cambia el tono y dice que cuando empezaron a tirar por las ventanas sus pertenencias, se dio cuenta de cuánto poseían los judíos y lo poco que poseían los no judíos. Decía que los judíos tenían que marcharse, aunque no sabía a dónde. Probablemente a un campo de concentración, hasta que se encontrara una solución definitiva. Zurück nach Polen. Das schwierigste Problem, vor das sich unsere Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten gestellt sieht, ist die Judenfrage. Dieses ostjüdische Untermenschentum hat seit jeher Westeuropa das internationale Verbrechergesindel geliefert. Para cuando comenzó la guerra, en septiembre del 39, no quedaban muchos judíos en Alemania y el deseo de librar a Europa de ellos solo se cumpliría con la conquista de territorios donde vivían los judíos. Y comenzaron por Polonia en septiembre de 1939. No solo se perdieron vidas, sino comunidades enteras y formas de vida en algunos casos.
El Holocausto fue inimaginable e hizo falta todo el conocimiento y la perspicacia de la humanidad del siglo XX para definir, expropiar, concentrar y finalmente asesinar, aniquilar, destruir y tomar posesión de las riquezas y viviendas de toda una población. Incluso un hombre tan importante y bien relacionado como Allen Dulles, que estaba entonces en la OSS y posteriormente fue director de la CIA, dio una respuesta muy interesante cuando fue informado sobre los campos de exterminio. Dijo, así que es cierto. Tenía todos los detalles. Toda la información que recopilaba el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos pasaba por sus manos. Pero no podía imaginar que aquello estuviese ocurriendo. Tenemos fotografías de la liberación, uniformes y todo tipo de cosas en nuestra colección. Pero creo que las balas son lo único que tenemos que sabemos lo que hicieron. Tenemos balas que se usaron para matar a personas, 15.000 personas. Se puede leer sobre el Holocausto. Se puede estudiar. Se pueden examinar documentos sobre el tema. Pero cuando se ve un objeto como este, la bala que asesinó a una persona, todo desaparece en cierto modo, porque fue la responsable directa de la muerte de una persona, y en ese sentido es una experiencia irreemplazable. Coger una bala sabiendo para lo que sirvió. Einsatzgruppen, escuadrones de ejecución itinerantes. Estos hombres masacraban sin motivo comunidades, aldeas y pueblos enteros, persona a persona, pueblo a pueblo, bala a bala, día a día. Abiertamente, directos y brutales, sin intento alguno por disimular lo que hacían o cuáles eran sus intenciones. En junio de 1941, los alemanes invadieron la Unión Soviética. Y al acabar el verano de 1941, habían llevado a cabo un asesinato masivo a gran escala, fusilando una a una cantidad enorme de personas. Einsatzgruppen eran básicamente unidades móviles de la Oficina Central de Seguridad del Reich, que a comienzos del verano de 1941 fueron a fusilar a los hombres de los pueblos y ciudades. La operación continuó durante todo el verano y en algún momento, a finales del mismo, la naturaleza de las víctimas cambió. Ya no solo mataban a hombres, también a sus esposas, madres,
hermanas e hijos. Para cuando terminó el verano, habían perpetrado un asesinato a gran escala con la ejecución individual de gran número de personas. Los alemanes empleaban métodos de asesinato que se adaptaban al carácter geográfico y al contexto de relaciones públicas de la zona en la que operaban. Cuando era más eficaz fusilar a los judíos y demás víctimas donde estaban, así lo hacían. Una de las fotografías, tomadas al parecer durante una matanza de un Einsatzgruppen, muestra a un soldado apuntando con su arma a una mujer que tiene un niño en sus brazos. En el reverso de la foto hay escrito en alemán Ivangorod, Ucrania, 1942, acción judía. La fotografía fue encontrada, de hecho, interceptada en la central de correos de Varsovia, donde trabajadores que pertenecían a la resistencia abrían las cartas que los soldados alemanes del Frente Oriental enviaban a sus familias en Alemania. El hecho de que este fotógrafo, que sabía lo que le iba a suceder a esa gente, captara tranquilamente sus últimos momentos, es una de las cosas más escalofriantes. Ni siquiera sé cómo describirlo. Conocía su futuro inmediato, su muerte, y tuvo la sangre fría de enfocar, asegurarse de poner el diafragma adecuado y disparar. Creo que dice mucho sobre la naturaleza de esas operaciones. Cuando pensamos en cómo presentar los escuadrones de ejecución itinerantes y la muerte en el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, ideamos una visión muy distinta de qué mostrar. Si hubiésemos mostrado cadáveres apilados y fosas comunes, el público habría entendido que sucedió algo horrible, pero no la naturaleza del crimen.
Así que decidimos crear una torre de caras. No queríamos enseñar la muerte. Queríamos mostrar a las víctimas vivas y dejar que el público imaginara lo que les había sucedido. Los judíos de la ciudad de Isisok, en Lituania, fueron asesinados el tercer día del Año Nuevo judío. Se había congregado en la sinagoga para Rosh Hashanah, el Año Nuevo. Los dejaron encerrados allí y luego los condujeron hasta el campo de ejecución. El rabino y los ancianos de la comunidad iban al frente. Luego fueron asesinados uno a uno. Pero en vez de mostrar los muertos, lo hacemos vivos. Un picnic familiar. Un niño en una silla vestido de marinero. Una madre abrazando a sus hijos. Todas aquellas vidas, arrebatadas en un día. Concentración. Primero vamos a pensar en la concentración, no como campos de concentración, sino como reservas que fueron creadas para recluir a los judíos, para encerrarlos hasta. Aunque todas las víctimas sufrieron el mismo destino en los campos de exterminio, llegaron de formas diferentes y en condiciones muy diversas. En Polonia, el proceso de aislamiento en guetos duró desde 1939 y comienzos de 1940 hasta 1942. En el 43, cuando los judíos llegaban a los campos, ya estaban consumidos y carecían de recursos materiales. El gueto de Varsovia, por ejemplo, abarcaba el 2,4% de la extensión de la ciudad, pero contenía a un tercio de su población. En ocasiones llegaron a ser hasta 500.000 personas y se convirtió en una especie de atracción para los soldados alemanes. Los equipos de filmación nazis frecuentaban el gueto de Varsovia en busca de imágenes con fines propagandísticos. Filmaban tanto a los más pobres como a aquellos que estaban en mejor situación dentro del gueto. Buscaban en las calles a personas que parecían bien vestidas y las llevaban a restaurantes donde había expuesta comida y bebida en abundancia. Los obligaban a sentarse allí y parecer animados y felices, comiendo, bebiendo y charlando. También filmaban a los judíos más pobres del gueto en sus alojamientos para mostrar cómo vivían en la extrema pobreza. Mostraban cadáveres tirados en las aceras, a veces desnudos y cosas así. Hay quienes creen que el Holocausto nació como un todo, pero yo no. En mi opinión, hubo mucha improvisación y mucha experimentación. Veo muchos arranques y paradas, fracasos e innovaciones. Por ejemplo, los campos de concentración se crearon casi al principio. Cumplían múltiples fines. Uno era el de colonia penal, y allí encerraban a un gran número de personas. Otra de las funciones de los campos de concentración era suministrar esclavos y mano de obra forzada para la industria alemana.
Los prisioneros eran marcados según el motivo esgrimido por los nazis para su encarcelamiento. Esas razones siempre eran inventadas. Esto es una gráfica del campo de concentración de Dachau. Aquí vemos el símbolo de los prisioneros políticos, un triángulo rojo, porque sus enemigos eran rojos, como los socialdemócratas, los comunistas, etc. Si alguien estaba enmarcado por motivos políticos, como un socialdemócrata, y además era judío, llevaba este símbolo. Y resulta muy cínico que el símbolo de los judíos, el triángulo amarillo, se combinara con el del otro color. Juntos formaban una estrella de David. Hay un álbum completo de 92 fotos tomadas por las SS para mostrar lo bien que funcionaba el sistema de los campos de concentración. Es un documento torpe o extraño porque no refleja la realidad de Ravensbrück, sino el modo en que las SS querían mostrar el campo de concentración. Una de las cosas que encuentro más sorprendentes es cómo cambiaban los guardias de las SS. El primer día llegaban, saludaban a todo el mundo y eran amables. Se comportaban de modo civilizado. Pero al cabo de 3 o 4 días aprendían a embrutecerse para cambiar sus modales y empezar a actuar como guardias SS. Puesto en un entorno determinado, se puede cambiar paso a paso al ser humano. Su conducta civilizada se puede cambiar para un terrible sistema de tortura y finalmente de atrocidad. Uno de los motivos por los que siempre he desechado la típica defensa de solo cumplía órdenes es que no creo que coincida con la creatividad que requería hacer algo sin precedentes y nunca logrado hasta entonces. Los nazis desarrollaron su propio vocabulario para muchas cosas. En vez de asesinato, decían tratamiento especial o manejo especial. Esas expresiones hacen pensar en un paquete postal cuando se referían al traslado y ejecución de miles de judíos. Reasentamiento, reubicación más allá del río, más allá de las montañas, todos esos términos intentaban ocultar la realidad del genocidio del pueblo judío. Esta es una carta que fue arrojada desde un tren a finales de agosto de 1942 por el doctor Otto Simons. Este párrafo dice: queridos míos, nos dirigimos a Polonia. Nada ha servido. Vamos 50 personas en un vagón. Sed fuertes y valientes. Yo también lo seré. Me lo han quitado todo. Besos, Otto. Es la última pista que tenemos sobre Otto Simons.
La carta llegó a manos de su mujer gracias a un anónimo trabajador francés del ferrocarril que le escribe: «Querida señora, he encontrado esta carta tras el paso de uno de los trenes cargados de judíos. Espero que le complazca recibirla. Está firmada por un trabajador del ferrocarril». Está fechada en 1942. Era relativamente pronto en la guerra, casi al principio del Holocausto, en Europa Occidental, y sin embargo el empleado del ferrocarril ya sabía que el tren iba cargado de judíos. El 20 de enero de 1942, el 80% de los judíos que perecerían en el Holocausto estaban vivos. 16 meses después, 4 de cada 5 judíos que morirían en el Holocausto ya habían muerto. En la conferencia de Wannsee se definió una política de solución final al problema judío, es decir, el asesinato de todos los judíos. Las SS compraron la casa en 1940 como residencia de invitados y centro de conferencias. Todo el mundo sabía que se estaba perpetrando un asesinato en masa en Europa del Este. En la conferencia de Wannsee no se discutieron detalles concretos, sino que se informó en líneas generales de que se había tomado la decisión de matar a todos los judíos de Europa. Es también el momento en el que se ve implicada toda la sociedad alemana. La conferencia de Wannsee y el lugar en la que se celebró se convirtió en un símbolo, en un icono del asesinato consciente y premeditado de los judíos de Europa. Así que, en muchos sentidos, la conferencia es un símbolo de cómo actuaban los cerebros de los asesinatos, cómo trabajaban aquellos que no estaban directamente relacionados con la gente y con la sangre. Aquí tenemos el documento que marca el inicio de la organización del Holocausto. Son las directrices para las deportaciones desde Alemania al Este. Cómo deportar a los judíos, qué hacer antes o durante los traslados en tren y todo lo demás. La participación de la administración, de bancos, del transporte. No había un solo sector de Alemania que no estuviera implicado en la deportación o en el Holocausto. Aquí se ve que abarca todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad. Todos participaron en el Holocausto, en las incautaciones y en las deportaciones. Deportación. Los trenes se han convertido en un símbolo del Holocausto casi tan dramático como los campos de exterminio. El ferrocarril representa el nuevo modo de asesinar que inventaron los nazis. Los guetos eran rediles. Eran reservas donde retener a los judíos hasta que estuvo creada la infraestructura para su destrucción. Los trenes se convierten en el eslabón indispensable para el transporte de los judíos concentrados en los guetos hasta los campos de concentración. Y luego, ¿qué hacen con ellos? Trenes, deportación, aniquilación. El emplazamiento de Auschwitz no fue casual. Estaba junto a una importante arteria ferroviaria entre Croacia y Viena. Sin esa infraestructura, nunca habrían elegido Auschwitz para construir allí un gran campo de concentración. Lo mismo sucedía con Treblinka y Belzec. No se asignaron un tipo de trenes determinados. Sobre todo, usaban trenes de mercancías cuya velocidad máxima era de unos 80 kilómetros hora.
Cuando los trenes llegaban con 50 o 60 vagones, idearon un método para separarlos en grupos de 10 o 15, para que no bajara demasiada gente de los vagones a su llegada al campo. En un solo día se trasladaban entre 8.000 y 10.000 personas, así que la velocidad media era de 20 o 25 kilómetros por hora. Usaban vagones de carga porque podían cerrarse desde fuera. Metían a 40 personas por vagón. Así que para transportar a 1.000 personas hacen falta al menos 20 o 25 vagones de carga. En Polonia las cifras eran distintas. La policía solicitaba trenes con capacidad para 5.000 personas, pero el número máximo de vagones que se podían enganchar estaba regulado en 60, 120 ejes. Eso significaba que metían entre 100 y 110 personas en cada vagón. Los trenes de deportación de Europa Occidental y de Alemania solían ir custodiados por un destacamento de 12 a 15 policías y un oficial. Los sábados, incluso para las SS, se trabajaba media jornada, así que disponían mantener a los judíos en el tren hasta el lunes por la mañana, cuando volvían a trabajar a jornada completa. Así, la llegada de los trenes no les estropeaba el fin de semana. Uno de los verdaderos horrores del Holocausto es la energía mental, la capacidad administrativa y la destreza en el despliegue y utilización de limitados recursos para el mejor efecto posible que se dedicó a este proyecto de eliminar a los judíos de Europa. Si obviamos el objetivo final, el talento, la energía, la imaginación que demostraron tener los autores del Holocausto para llevar a cabo su proyecto, son generalmente el tipo de características que admiramos a la hora de culminar un trabajo. Mark Twain dijo, hay verdades, mentiras y estadísticas. Pero yo creo que Twain se equivocaba porque las estadísticas revelan una verdad esencial sobre el Holocausto. Y a veces la mera crudeza de las estadísticas revela la mayor de las historias. ¿Cuál es la de los judíos de Hungría? 437.400 judíos, 147 trenes, 54 días entre el 15 de mayo y el 8 de julio. ¿Quiere comprender la deportación del gueto de Varsovia? Del 23 de julio al 21 de septiembre. De nuevo, 61 días. 265.000 judíos trasladados a Treblinka. ¿La cifra de judíos asesinados en Belzec? 104.000. 14 de ellos alemanes, 2 supervivientes conocidos. Las estadísticas cuentan una verdad brutal, dolorosa, concreta e ineludible.
Campos de exterminio. Yo participé en la reconstrucción del campo de Belzec. Y en una de las fosas comunes que excavamos encontramos una llave. Una serie de llaves. Normalmente no pensamos en las llaves como un objeto poderoso, pero me gustaría hablar de lo que representan. La víctima dejó su casa una mañana, esperando regresar a ella algún día, encontrarla aún en pie y estar a salvo. Pero aquellas personas murieron y fueron enterradas con sus llaves, lo que indica que jamás imaginaron el destino que les aguardaba. El sistema nazi de los campos de concentración suele malinterpretarse. Mucha gente confunde la idea de campo de exterminio con la de campo de concentración y creen que ser enviado a un campo de concentración era prácticamente una condena de muerte. Pero no es así. Hubo muchos supervivientes de los campos de concentración, pero muy pocos supervivientes de los de exterminio. Sobibor se encuentra en una zona remota de Polonia. Pero era una imagen tan terrorífica y escalofriante que incluso durante el Holocausto, los alemanes decidieron ocultarlo para que nadie lo viera y lo desmantelaron por completo. Uno, dos, 3, 4, 5, 6. Puede que 7. Sí, 7, de acuerdo. Hemos descubierto los huecos para postes, 3 hileras de postes. En esta línea que se ve aquí, hasta esos árboles, a un lado no hay nada, pero al otro tenemos muchos hallazgos. Hemos encontrado trozos de dientes y de huesos humanos en esta zona. Y es muy importante para nosotros porque sabemos qué sucedió aquí. Nos resulta muy extraño venir a excavar a diario y no oír el canto de los pájaros. Ninguno. Es difícil explicar por qué en la zona de Blodova se oye cantar a los pájaros y sin embargo en la zona del campo no. ¿Por qué? Sobibor se construyó solo para el exterminio de miles de judíos. Nada más. Era una fábrica de muerte. Nada más. Es bastante complicado porque tenemos mucha información sobre los demás campos, pero el de Sobibor es diferente. No tenemos nada. Poco a poco va surgiendo la verdadera historia de este campo. Las excavaciones arqueológicas fueron muy importantes. Fue un momento impresionante para nosotros encontrar en la
escrofa de ducha. Lo que debería ser, o al menos es para mí, el símbolo del Holocausto. Lo dice todo sobre el Holocausto. Mucha gente dice que el Holocausto no sucedió, que no mataron a tanta gente. Ocurrió. Voy a contar el proceso desde que llegaba el tren. Le decían a la gente que bajara y dejaran sus maletas a un lado. Les prometían que no perderían su equipaje. Un alemán que fingía ser médico con una bata blanca o a veces un uniforme blanco daba una corta charla. Se disculpaba amablemente, diciendo que por razones sanitarias tenían que ducharse. Les pedían que se desnudaran y colocaran bien su ropa para recogerla después, y pasaban por este camino hasta el sitio de la ducha. La gente no lo sabía. A veces aplaudían, los alemanes hablaban muy bien, y entraban directos al pasillo hacia la cámara de gas que llamábamos Himmelfahrtstraße, el camino al cielo. Un minuto o dos después de que arrancaran los motores y empezara a salir el gas, oían muchos gritos. Pero luego se iban apagando. Los gritos, como tales, se oían durante al menos 15 minutos. Después parecía el zumbido de una colmena, como un enjambre de abejas. Y después el silencio. En febrero de 1940, los nazis empezaron a publicar en el gobierno general, en Cracovia, esta revista en polaco y a todo color, llamada Ilustrowany Kurier Polski, que significa Correo Polaco Ilustrado. En el segundo número vemos esta portada en color de un grupo de mujeres sonriendo, asomadas desde un vagón de tren. En el texto se lee, "Nos vamos a Alemania". Aquí podemos ver una fila de hombres, supuestamente contentos, trabajando la tierra en Alemania. Por supuesto, la realidad era muy distinta
y decenas de miles de polacos eran deportados a Alemania para trabajos forzados. Holocausto es el nombre que se dio al asesinato de los judíos europeos. Pero la persecución nazi también incluía a gitanos, a presos políticos y a la mano de obra forzada. Así que fue una gran operación de persecución y asesinato. La idea del trabajo forzado y el Holocausto confluyen e interaccionan en algunos aspectos, pero son muy diferentes en otros sentidos. El Holocausto fue la persecución y aniquilación gubernamental de los judíos europeos. La definición no incluye a las víctimas no judías. Dicho eso, en 1945 había nada menos que 8 millones de trabajadores extranjeros, la mayoría forzados, dentro de las fronteras alemanas. Estamos en la Asociación Subterránea de Berlín, en uno de los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial. Esto es un armario ADREMA, abreviatura de Addressing Machine o máquina de direcciones. Viene de una fábrica que estaba en Tempelhof, Berlín. Muchos años después de la guerra, encontramos este armario con cajones llenos de tarjetas metálicas. Están hechas de aluminio, por eso se conservan perfectamente y aún puede leerse su contenido. Son 12.000 tarjetas con nombres grabados. 12.000 tarjetas en total y 4.700 esclavos. En cada una de ellas está grabado el nombre de un trabajador y su lugar de procedencia. Tengo varias tarjetas en la mano. En cada una aparece un nombre, por ejemplo, Alicia Kulesza. Es de Polonia y veo por la fecha que nació en 1928. Llegó a la fábrica de Lorenz en el 45, así que tenía 17 años. Los alemanes explotaban a las poblaciones que caían bajo su control, y cada persona tenía un destino diferente, dependiendo de quién era. Pero uno de los principales medios de explotación era el trabajo forzado. Dora Mittelbau era el campo de concentración asociado a las instalaciones subterráneas donde se fabricaban los cohetes V1 y V2. Todos aquellos que participaron en la creación del campo lo hicieron en condiciones muy duras. Mala circulación del aire, cantidad de polvo, y muchos murieron a consecuencia del trabajo. Fue construida por esclavos que procedían del campo de concentración de Buchenwald. Esta zona está bajo una montaña y estaba totalmente a salvo de los bombardeos estadounidenses o británicos. Las entradas a los túneles principales de este sistema subterráneo fueron voladas por soviéticos en 1948. Actualmente solo se puede ver un 3 o 4% de la fábrica subterránea. Entre el 35 y el 40% de los esclavos que trabajaron aquí murieron dentro de la red de túneles. Nunca volvieron a ver la luz. Algunas personas solo sobrevivían 3 o 4 días. Entraban en la montaña, vivían y morían aquí dentro. Excavaban y retiraban las rocas a mano. Dormían sobre las piedras y apenas tenían ropa. No había posibilidad de lavarse. No existía servicio hospitalario ni nada. Simplemente trabajaban aquí hasta la muerte.
No concibo cómo podrían sobrevivir aquí dentro varias semanas o incluso meses. Esta zona estaba inundada. Esta zona está inundada. Tiene aproximadamente 4 metros de profundidad y en el fondo debe haber muchas piezas de los cohetes que construían aquí. Cuando veo en estas salas estos túneles, no puedo considerarlos únicamente una base técnica del Tercer Reich. Es un lugar de muerte, donde perecieron tantas víctimas del régimen nazi aquí abajo. El Holocausto es la búsqueda continua e implacable del asesinato. Y fue alcanzando gradualmente mayores grados de perfección. Auschwitz eran 3 campos en uno. Una colonia penal, un campo de trabajos forzados y un campo de exterminio. La colonia penal se llamaba Auschwitz I y se usaba principalmente para prisioneros polacos. Buna Monowicz y 40 subcampos eran campos de trabajos forzados. El tercero era Auschwitz II o Birkenau, que era un campo de exterminio. La idea era mantener un estrecho vínculo entre centros de trabajos forzados y de exterminio. El trabajo forzado exprimía las fuerzas del recluso y luego era enviado al campo de exterminio, donde moría. Este es uno de los planos originales relacionados con la construcción de Auschwitz, el complejo de campos de Auschwitz-Birkenau. En octubre de 1941, cuando los alemanes decidieron desarrollar la zona para construir Birkenau aquí e IG Farben ahí, ampliaron el consejo de construcción y lo rebautizaron como Bauleitung Auschwitz para incluir a varios oficiales de las SS con conocimientos de arquitectura o ingeniería. Aquellos oficiales trabajaron junto a reclusos que tenían conocimientos técnicos. Eran presos polacos, no judíos. Al final, quienes aprobaban los planos y firmaban los proyectos eran oficiales de las SS, miembros del Consejo de Construcción. Cuando se examina un documento original nazi y se encuentra una firma verde, es un pez gordo, alguien importante en la jerarquía. Himmler aprobó este plano el 23 de octubre de 1941. Rudolf Hess, comandante de Auschwitz, podía presumir de que su campo era el culmen del proceso de exterminio. Y podía hacerlo básicamente porque en Auschwitz mataban de manera rápida y limpia. Pero irónicamente también era un lugar cuya infraestructura le permitía cumplir esa función. Contaba con 44 vías férreas paralelas. La estación Penn de Nueva York tiene 21, y todo el mundo sabe cuánta gente hay en la estación Penn un fin de semana de fiesta. La estación con mayor número de vías en Estados Unidos, 49, está en Chicago. Auschwitz tenía 44, lo que significa que podía gestionar a personas procedentes de todos los rincones de Europa que eran deportadas allí. En Auschwitz aún se puede ver lo cerca que estaba la estación de tren de las cámaras de gas. No había más de 50 metros de distancia entre ellas. Al principio, no tenían vía de acceso en Auschwitz.
Solo había una plataforma de madera junto a la estación de carga. Desde esa plataforma caminaban a la intemperie durante 1,5 kilómetros o 2 hasta el campo de exterminio. Las SS y el comandante del campo pensaron que aquello no era profesional y construyeron esa vía muerta bajo la puerta que ahora preside el recuerdo y la historia. El apeadero de Auschwitz, que conocemos con la puerta sobre la vía, entró en servicio a principios de 1944. La operación de Auschwitz se ha convertido en un símbolo del Holocausto para muchos. Un motivo es que por la naturaleza del campo hubo muchos supervivientes que han podido contar sus historias, sobre todo en el oeste. En la antigua Unión Soviética, cuando se hablaba del Holocausto, nunca mencionaban Auschwitz. Para ellos, el Holocausto fue el fusilamiento individual de judíos junto a sus casas. Es una cuestión de memoria y de cómo se construye esa memoria. Murieron muchas menos personas en Auschwitz que las ejecutadas por Einsatzgruppen y sus colaboradores. El álbum de Lily Jacob, también conocido como el álbum de Auschwitz, es el único documento que existe de los transportes llegando a Birkenau, el apartadero, y de la gente que desembarcaba allí para ir a las cámaras de gas. Pensamos que uno de los motivos para hacerlo fue la llegada de un nuevo comandante, Richard Baer. Supongo que este álbum bien pudo ser una especie de presentación para mostrarle cómo funcionaban las cosas así. Se trataba de enseñarle qué hacían en el campo y cómo lo hacían de forma limpia y ordenada. ¿Cómo funcionaba esa organización? El álbum consta de más de 200 fotografías que muestran a personas sentadas en el suelo esperando a ser conducidas a las cámaras de gas. Muestra la clasificación de hombres y mujeres a su llegada. Y las pilas de objetos personales. Obviamente fueron hechas por un fotógrafo oficial. Los ángulos de algunas fotos indican que se tomaron desde el techo de un tren, pues miran hacia abajo mientras reúnen a la multitud en el andén. Las fotografías están muy bien presentadas, con frases descriptivas en una bonita caligrafía de la llegada y la clasificación. No se trata de un álbum casual, es algo hecho con esmero y un claro sentimiento de orgullo. A finales de octubre de 1943, Himmler dijo: hemos hecho lo que hemos hecho para lograr lo que hemos logrado, como muy pocos lo han hecho. Y de manera algo ética añade: este es un capítulo de la historia alemana sobre el que no se debe escribir ni hablar jamás.
Y yo me pregunto, si no debía escribirse ni contarse jamás, ¿por qué la conocemos? Porque aunque Himmler dijo que jamás debía ser escrita ni contada, en aquella habitación había una de esas grandes grabadoras que recogió todo lo que él había dicho. ¿Por qué? Porque estaba orgulloso de lo que hacía y quería documentarlo para la historia. La primera gran cámara de gas de Auschwitz no podía entrar en funcionamiento porque no estaba permitido transportar en tren el material para quemar los cadáveres debido a que era un asunto civil a principios de 1943. Así que el crematorio permaneció en Erfurt, en el centro de Alemania, durante 8 semanas antes de ser trasladado a Auschwitz. Y es que apenas había espacio en los trenes y los crematorios no se consideraban efectivos de guerra. Nos encontramos en el antiguo edificio de administración de la empresa Topfejos. Esta era la oficina de planificación y ahora es un lugar para el recuerdo. En total, Topfejos fabricó 25 hornos con 76 cámaras de incineración. Los ingenieros idearon hornos y técnicas para el asesinato en masa que las SS desconocían. En Auschwitz-Birkenau se construyeron 4 crematorios. El 2 y el 3 tenían cámaras de gas en el sótano. Para cambiar el gas por aire limpio, necesitaban un sistema de ventilación que también fabricó Topfejos. Fritz Sander, el director del departamento, diseñó un horno de 4 plantas. Los cadáveres eran introducidos por la primera e iban deslizándose hacia abajo. Tras una fase de precalentamiento de 2 días, los cadáveres introducidos se prendían con los que estaban ardiendo debajo. Esta es la antigua oficina de planificación, el lugar de trabajo de Kurt Prüfer. Kurt Prüfer estaba ante su tablero de dibujo y los días despejados podía ver el humo que salía por las chimeneas del crematorio de Buchenwald. Cuando Kurt Prüfer construyó el horno para las SS, su único objetivo era aumentar sus ingresos y ser reconocido como un buen ingeniero. Quiso crear un producto en base a las necesidades de las SS y conocía las circunstancias de los campos. El ciclón B, el gas, necesita alcanzar una temperatura de 26 grados para que su efecto sea fatal. Y Prüfer lo sabía. Así que sugirió a las SS de Auschwitz-Birkenau precalentar las cámaras de gas con el calor que desprendían los hornos. Desarrolló la idea en casa, en su tiempo libre.
En mayo y junio de 1944, el número de personas gaseadas e incineradas en Birkenau alcanzó un punto culminante. Quemaban más de 132.000 cuerpos al mes. Para lograrlo, hacían grandes piras. En otoño de ese mismo año, el Sonderkommando tomó fotografías de piras de cuerpos en llamas. Obviamente lo hicieron clandestinamente, desde los barracones, a través de las ventanas, cerca de donde ardían las piras. Pero no fue hasta mucho después, en la década de 1980, cuando los expertos se dieron cuenta del marco que aparecía en la fotografía. Se ve claramente el marco de la ventana y al fondo los cadáveres ardiendo. Creo que hay un malentendido sobre el papel de las SS en Auschwitz, que lo único que hacían era vigilar a los presos y llevar a la gente a las cámaras de gas, pero no es cierto. Hacían su trabajo y cuando terminaban se organizaban ferias del libro, pequeñas olimpiadas. Conservamos carteles que aconsejaban llevar a los perros siempre con correa y que las mujeres, las guardias, no visitasen los cuarteles de los hombres sin supervisión. Carol Hocker hizo un álbum de fotos que fue descubierto hace pocos años. La cuestión es que no fue ninguna sorpresa para mí. La gente se queda boquiabierta al ver las fotos del álbum de Hocker, porque muestra a mujeres jóvenes que trabajaban en Auschwitz divirtiéndose con los oficiales de las SS. Una foto muestra a algunos de los notables de las SS presenciando la actuación de un hombre que toca el acordeón. Están dispuestos como un coro de canto. En este álbum aparece una de las pocas fotografías de Mengele, el ángel de la muerte, tomada en Auschwitz. Los archivos indican que estas personas estaban cometiendo crímenes a gran escala, asesinatos masivos. Y habría sido más reconfortante o consolador verlos en acción cometiendo los crímenes. Pero no es eso lo que nos muestra el álbum. ¿Por qué iba a sorprenderme? A menos que alguien creyera que los nazis eran monstruos con cuernos, es lógico que tuvieran vacaciones y tiempo libre. Se divertían, tenían mascotas, bebían, celebraban fiestas y todo eso. Llevo 40 años estudiando el Holocausto. Al principio solo me interesaban las víctimas. Quería conocer su historia y contar lo que les había pasado. Con el tiempo, aprendí que no se puede contar la historia de las víctimas sin contar la de los asesinos. Y empecé a sentirme fascinado, no por la crueldad de los asesinos, sino por su humanidad. Si todos los asesinos hubieran sido sádicos y diabólicos, el mundo comprendería mucho mejor las implicaciones del Holocausto. Y no se diría que un hombre corriente, bajo circunstancias extraordinarias, puede llegar a convertirse en asesino metódico. Llegar a comprender que tenían un lado Auschwitz, un lado asesino y un lado capaz de flirtear con mujeres, de charlar con sus colegas,
de disfrutar y de relajarse, representa un desafío para nosotros, porque significa que incluso los hombres y mujeres normales y corrientes tienen la capacidad de cometer los actos más extraordinarios, espantosos, malignos y terribles. Muchos alemanes que conocían la existencia de los campos de concentración quedaron impactados ante la enormidad física y el horror de lo que presenciaron. No solo con la vista, también con el olfato y el oído de aquello que se había hecho en su nombre, en representación suya. Es un hecho que sigue vinculado a la sociedad alemana actual, ya que los nietos o incluso bisnietos de aquella generación tienen muy presente el hecho de que todas aquellas atrocidades se cometieron en nombre de Alemania. Es parte de mi historia. Me opongo a ella, pero debo cargar con ella. No solo la historia de su país, es la historia de su familia. Así que les plantea cuestiones emocionales realmente complicadas. Comprenden la historia y en algunos casos sienten la responsabilidad de evitar que surja cualquier cosa que haga que esa historia se repita. Esta es la mayor colección de archivos en formato original de las víctimas del periodo nazi. En los campos de concentración como Dachau, Buchenwald o Bergen-Belsen, los nazis lo escribían todo. Las víctimas perdían su nombre para convertirse en números. Ahora mucha gente perteneciente a la segunda o tercera generación nos escribe preguntándonos qué le sucedió a su abuelo. Y para ello necesitamos documentación. En el Servicio Internacional de Búsqueda tenemos unos 2000 sobres con efectos personales. Desde carteras con fotos hasta relojes, anillos, pulseras y muchas cosas más. Estamos llevando a cabo una nueva ronda de identificación de estos efectos personales. Resulta bastante complicado, porque primero hay que identificar a las personas de las fotos, pero a veces tenemos la suerte de contar con el sobre del campo de concentración, donde el sistema burocrático era muy eficiente, en el que guardaron los efectos personales del recluso y anotaron su nombre. Este hombre fue recluido en el campo de concentración de Neuengamme y dejó su pequeño reloj, un anillo y algunos otros objetos valiosos que ya no están en el sobre.
Alguien debió robarlos. Me gustaría hablar de la primera vez que me encontré cara a cara con la presencia de la ausencia. Mi padre falleció en 1990. Soy un judío religioso, así que guardamos el periodo de duelo, permaneciendo en casa recibiendo invitados durante 7 días. Se le llama Shiva. La noche del primer viernes nos sentamos a cenar porque no se puede guardar luto el Sabbat. Yo estaba acompañado por mi esposa y mis hijos. También estaban mi madre y mi hermana. La silla de mi padre estaba vacía. Y no pudimos empezar a comer hasta que mi madre me dijo, siéntate en la silla de tu padre. Porque la ausencia de mi padre era mucho mayor que nuestra presencia. Cuando se entra en Sobibor, está vacío. Apenas se ve o imagina lo que hay allí. Pero esa ausencia tiene una gran presencia y está lleno de fantasmas e imágenes. Muchas almas siguen allí. El mal está allí. La magnitud de lo que sucedió sigue siendo palpable, aunque no pueda verse. Al ver ahora esos lugares de destrucción, hay una paradoja. La presencia de ausencia y la ausencia de presencia. Ves algo. Y lo que ves es también lo que no está. Y si no ves algo, lo que se vislumbra se te presenta de una forma extraordinaria. No soy judía. Nadie de mi familia luchó en la Segunda Guerra Mundial, que yo sepa, así que no tengo mucha conexión personal con esta historia. Pero creo que cuando manejas a diario estos objetos, no puedes evitar sentir un vínculo especial con ella. Las cifras son demasiado grandes para comprenderlas. 6 millones, 11 millones, demasiado para entenderlo. Un objeto que alguien sostuvo, que alguien poseyó, algo que alguien escribió, genera una empatía. Me vincula con personas que experimentaron aquel horror y cuyas vidas les fueron arrebatadas. No creo que las cifras excluyan la humanidad. Y como el Holocausto es el crimen mejor documentado de la historia, estoy convencida de que la verdad está en estos objetos. Puede que nunca sepa por qué, pero hay algo en ellos que nos ayudará a impedir que la historia vuelva a repetirse. Tiene que haberlo.